porque creo que son los escenarios más ideologizados que tenemos que enfrentar. Ya no es un problema de decir, oye, ¿estás con Correa o no estás con Correa? El problema es, mira, en la prepotencia de Correa nosotros luchamos de frente, pero en ese cambio vino un Lenin Moreno, en cambio vino a engrosar la prepotencia y el autoritarismo de una clase que estaba cabreado en el tiempo de Correa. ¿Cuál es? La derecha. Y la derecha, no solo la derecha, sino la derecha rasgando al fascismo. Entonces, cambiamos de una prepotencia, de un autoritarismo, viene Lenin Moreno, da un par de meses, dio, ¿no es cierto?, como respiro, listo, llenaron la prepotencia y el autoritarismo de la derecha. Entonces ahí significaron 10 hermanos que perdieron la vida. Entonces, te siguen haciendo acordar cómo nos trataban, pero te hacen olvidar que mataron 10 hermanos. ¿Sí ves cómo funciona la ideología? Te vuelven a hacer acordar. Te quitaron la casa, te dijeron tal cosa, pero te hacen olvidar lo concreto de ahora. Te hacen olvidar con el odio. Eso es ideología. Ganaron con el mismo relato, con el gobierno de Lazo. Lazo vino con el doble de prepotencia y con autoritarismo. ¿Para qué? Para seguirnos haciendo olvidar de lo que están imponiendo ahora. Ahora viene Daniel Noboa. De igual, siguen en el mismo relato del odio del Correa al movimiento indígena. Te siguen metiendo allí. Pero se olvidan que está rompiendo la Constitución. Se olvidan que limpió el trasero con el Código de la Democracia. Limpió el trasero con su vicepresidencia, con su vicepresidenta. Pero imagínate, siguen recordando ideológicamente la prepotencia, el autoritarismo de Correa y te cometen el doble. ¿Para qué? Para que instalen su verdadera cara de lo que es la derecha. Siguen recordando lo del correísmo y resulta que no nos indignamos. Actitudes como de Pallares, como de los Veras, como de los Castillos. Dicen, no, sí. O sea, si fuera el correísmo, seguramente todo el mundo cae. O si somos nosotros, seguramente todo el mundo cae. Pero resulta que no pasa nada.